Bueno, ahí comenzamos. Bueno, hoy vamos a ver entonces la tercera clase referente a condiciones y recursos, y sería la tercera de las 4 clases que corresponden a ecología del individuo. Entonces, voy a empezar retomando uno de los temas que ya vimos en las 2 clases pasadas, que es el rango de tolerancia. Ahora lo que vamos a estar viendo son los rangos de tolerancia y el concepto de nicho ecológico. Entonces, para hacer una introducción, antes de empezar con el tema de nicho ecológico, bueno, repasemos, ya todos lo saben, pero repasemos qué significaba el rango de tolerancia. ¿Sí? El rango de tolerancia es el rango de valores que una condición tiene, la medimos a través de su intensidad, o de un recurso, que lo medimos a través de su disponibilidad, dentro del cual los organismos pueden al menos sobrevivir. Decimos al menos sobrevivir porque todo depende de si están experimentando esa condición o ese recurso cerca de lo que es el óptimo o cerca de lo que son los límites de tolerancia. Entonces, decimos al menos sobrevivir, esto lo repito porque ha surgido varias veces esa consulta, al menos sobrevivir es si el organismo se encuentra sufriendo esas condiciones en los extremos, cerca de los extremos. Crecimiento ya es cuando vamos hacia los niveles subóptimos, ¿sí? Nos corremos un poco hacia el centro y ahí ya pueden crecer y sobrevivir. Y cuando están en el óptimo, en el rango, ¿sí? Cercano al óptimo, ya se suma la reproducción. Entonces por eso decimos al menos sobrevivir, porque dentro del rango es al menos se pueden mantener con vida. Después, a medida que esas condiciones son mejores o peores para su desempeño, es que logran todas las funciones vitales. Entonces, el óptimo, ¿sí? Que en este caso sería esta parte, esta curva es simétrica, así que estaría en el centro, es el rango de valores, ¿sí? Donde el rango de valores para esa condición o ese recurso, en donde se produce el mayor potencial biológico. Eso quiere decir que se produce el mayor potencial de reproducción. Y esa reproducción se va a dar dependiendo de la interacción de ese organismo con otras condiciones y con sus interacciones bióticas, ¿sí? Pero sería como la potencialidad a la que puede llegar. Entonces, este diagrama es una representación en una dimensión, ¿sí? Del desempeño de un organismo respecto a una condición, o puede ser también a la disponibilidad de un recurso. Entonces, en este gráfico lo que tenemos representado es el desempeño para una sola variable, ¿sí? Que es lo que hasta ahora pudimos representar y ver. Ahora bien, ¿qué pasa? Los organismos no dependen para su desempeño de una sola variable, de un solo recurso o de una sola condición, sino que necesitan para su supervivencia una serie de recursos. Como vimos la clase pasada, las plantas necesitan entre 20 y 30 recursos para completar su ciclo y además una cierta intensidad de todos los factores ambientales. Bueno, si tuviéramos en cuenta todos esos factores que necesita un organismo para completar su ciclo de vida y dejar descendientes, tendríamos que tener en cuenta todos esos factores, todas esas variables que son todas esas condiciones y todos esos recursos. Entonces, ahí nos acercamos al concepto de nicho ecológico. El nicho ecológico sería entonces el conjunto de todos los rangos de valores, de todas las condiciones, más el rango de valores de toda la disponibilidad de recursos que permiten que una especie pueda desarrollarse, o sea, tener su desenvolvimiento en el sentido de sobrevivir, crecer y reproducirse. Fíjense que la definición esta es muy cercana a la de rango de tolerancia, solo que el rango de tolerancia está especificado para un factor, y el nicho contempla todos los factores necesarios, ¿sí?
Aquí también en el nicho hay un óptimo, ¿sí? Que también se corresponde al rango, digamos, al área del nicho, al área, al volumen, a lo que estemos viendo, en donde se da el mayor potencial biótico, pero del conjunto de factores que estamos teniendo en cuenta. ¿Sí? Antes, en el gráfico anterior, era el óptimo para esa condición, acá es el óptimo contemplando todos los factores. ¿Sí? Entonces, si vemos aquí en este gráfico, tendríamos que el nicho ecológico debería tener todos aquellos, esas curvas que definen los rangos de tolerancia para cada factor que estemos teniendo en cuenta. Entonces, si quisiéramos representarlo, ¿sí? Se deberían Perdón, representar todas esas variables, o sea, todos esos recursos y condiciones, y la representación en un gráfico ya no sería de una dimensión o de dos, sino que tendríamos que considerar las n dimensiones, entonces pasaríamos a tener un espacio que tendría que ser n-dimensional, al que denominamos hipervolumen, donde cada dimensión de ese nicho representaría la respuesta de un organismo a una variable. ¿Sí? Sí, ¿había una pregunta? sí. Sí. ¿Hay una pregunta? Sí, sí, acaban de levantar la mano. No, no sé, perdón, pensé que había tocado y no se había desmuteado. Cuando decís potencial biótico te referís a más reproducción, ¿no? A la mayor capacidad reproductiva de ese organismo, todo lo que podría llegar Perfecto. a tener si se diera la idealidad de todos los factores y las condiciones, ¿sí? Perfecto, gracias. Obviamente ese potencial se denomina, ese potencial biótico es un potencial porque para lograrlo se necesitan condiciones óptimas de todos los factores que tengamos en consideración, y la realidad hace que en general no se llegue, ¿sí? Muchas Bien, gracias. por favor. A ver, ¿quieren que con el cursor ven bien o pongo el puntero? Me parece que se ve bien igual, si no el puntero es... Bueno, avísenme cualquier cosa. Bien. Marce, tenés otra Sí, pregunta, otra mano sí, levantada. sí. Sergio. Hola, sí. Quería saber si el potencial biótico es análogo al fitness evolutivo. Sí, el fitness evolutivo lo vamos a ver bien definido en la clase que viene, pero estamos hablando de fitness, sí. Gracias. Sí, claramente, sí. Lo que pasa que ahora les estoy dando como una introducción, estamos entrando de a poquito a ese tema, entonces la clase que viene, que es ecología evolutiva, vamos a estar apoyándonos en los conceptos que estamos viendo hoy. Entonces todo lo que queda así como que parece que fuera un concepto que tiene que ver con el fitness, lo vamos a desarrollar bien la clase que viene y va a quedar ahí bien enganchado en el tema. Sí, ¿algo más había, Gus? No, Marce. Bien. Entonces, acabamos de, a ver si escucha, acabamos de definir entonces lo que es el nicho ecológico, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar de dimensiones del nicho. Entonces, las dimensiones del nicho va a ser cada uno de esos recursos y cada una de esas condiciones que son necesarias para el desenvolvimiento. Y lo que vamos a asumir por el momento es que esas dimensiones son independientes entre sí. ¿Sí? Es una simplificación. Para empezar a entender el concepto, vamos a suponer que son independientes. Entonces, si tuviéramos un nicho ecológico en donde tenemos una sola dimensión, o sea, una sola variable en juego, lo que tendríamos es que el nicho ecológico sería igual a lo que sería el rango de tolerancia para ese factor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una sola dimensión y ese nicho va a estar definido por los límites de tolerancia al factor. Entonces aquí tenemos un nicho ecológico unidimensional, ¿sí? Graficado, que sería el equivalente al rango de tolerancia para esa dimensión. Ahora bien,
Si le sumamos otra dimensión al nicho y tenemos 2 factores y queremos graficarlo, ahí ya tenemos una representación bidimensional del nicho. Entonces tenemos en un eje un factor que puede ser un recurso o una condición, y en el otro otro. Entonces, lo que hacemos es definir el rango de tolerancia para el factor que está en el eje X, el rango de tolerancia para el que está en el eje Y, y digamos que el espacio bidimensional que queda definido entre esos rangos de tolerancia sería el nicho ecológico bidimensional para este organismo. ¿Sí? Así como tenemos 2 dimensiones, podemos sumar una tercera, ¿sí? Y si graficamos el nicho en 3 dimensiones, ya en vez de un nicho con una forma de área, nos queda un nicho con forma de volumen, donde tenemos 3 ejes, donde tenemos 3 factores, cada uno con su rango de tolerancia, ¿sí? Fíjense que acá se los estoy marcando, el de este eje que va hacia el fondo se proyecta así, en donde aquí tendríamos un nicho ecológico con forma de volumen, ¿sí? Y fíjense que les estoy adelantando que el óptimo que antes veíamos en el centro de cada campana, ahora también va a quedar delimitado por un volumen que queda en algún lugar de este volumen del nicho. Entonces así podemos graficar 3 factores para mostrar las dimensiones, o sea, un nicho ecológico tridimensional. El tema es que tenemos más de 3 factores, y entonces ahora ya no se nos complica el cómo graficar un nicho ecológico multidimensional. Sí. Sí, María Belén levantó la mano. Sí, mi pregunta es ¿por qué hay, no entendí, por qué hay 2 cubos y no uno? El cubo grande, el cubo verde, es el nicho ecológico, definido por la combinación de los rangos de tolerancia de las 3 variables que estamos viendo. El cubo del centro, que es el negro, corresponde al cubo que se forma, o sea, al volumen que forman los óptimos de esos 3 factores. Que en este caso, como estamos haciéndolo simplificado e independientes, queda otro cubo dentro de un cubo. ¿Sí? Perfecto. ¿Y en el gráfico anterior de 2 dimensiones, eso no estaba, o sí? No, no lo puse, pero Está bien. podríamos hacer, sí, es verdad, podríamos hacer un rectángulo acá o un rectángulo en donde sea, porque no necesariamente es simétrico, puede estar en algún lado, otro rectángulo, un cuadradito, algo aquí adentro, ¿sí? Que forma ese óptimo. Y aquí en el unidimensional lo tendríamos, ¿no? En una porción de esta línea naranja tendría que ser el rango óptimo. Perfecto, ¿Sí? gracias. Buenísimo. Sí. Después se los agrego en la presentación, después hago ese grafiquito y se los agrego para que ya lo tengan. Entonces, yendo a las definiciones. La definición, el concepto de nicho es un concepto que estuvo en discusión permanente desde que se empezó a hablar de esto, de la incidencia de los factores ambientales sobre el desenvolvimiento. Aún en día está en discusión, es controversial, ha sido criticado, ha sido elogiado, y aún siguen saliendo trabajos que replantean el concepto de nicho. Entonces, les cuento solamente 3 hitos de la historia del concepto, en donde, bueno, se fue modificando la manera de definirlo. Y aquí, bueno, hoy en día todavía tienen ahora con las nuevas herramientas de análisis y demás, se está todavía discutiendo desde un punto de vista más actual esto, pero digamos que históricamente los 3 momentos que tenemos son, en 1917, Grinnell fue el primero que esbozó algo así como un concepto de nicho, y que lo definió de una manera bastante simple como el hábitat donde vive una especie, ¿sí? El hábitat en el sentido de sus requerimientos ambientales, porque si recuerdan, hemos visto que el hábitat es el lugar físico, ¿sí? Donde los organismos experimentan su desenvolvimiento, pero acá se refiere a hábitat en el sentido de los requerimientos ambientales, ¿sí? Como que le
mete el concepto de condiciones, de las condiciones de ese ambiente físico. Pero quedó como un concepto sencillo. Después, Elton, 10 años después, Elton es el que sería el padre de la ecología animal, fue el que sacó el primer libro que se llamaba Ecología Animal, más bien dedicado a todo lo que es la vida de los animales, y a partir de ahí empezaron a surgir las distintas ecologías que tienen que ver, o sea, ecología de insectos, ecología de mamíferos, ecología de cualquier, digamos, animal. Tiene como puntapié el libro de Elton, y él ahí lo que hace es definir el nicho, pero como algo así como el papel o función que una determinada especie cumple en el ecosistema y el impacto que esa especie produce en ese ecosistema. Y explorando ese concepto un poco más profundamente, lo que él está dando es un enfoque más bien trófico, o sea, ese papel o función se refiere a quiénes se come ese animal y por quiénes es comido ese animal, y más o menos la posición en las tramas tróficas que ocupa. Y el impacto en el ambiente se refiere a eso, a cómo es que se genera esta trama trófica a partir de la participación del organismo. Entonces, por eso dicen que es el papel o función. Entonces, ahí ya al concepto de Grinnell le pone la parte biótica, ¿sí? Y después, Hutchinson, en el 57, redefine de forma revolucionaria el tema del nicho, y ahí, modificando los conceptos anteriores, define el nicho como que es el conjunto de todas las condiciones y recursos que pueden afectar, ¿sí?, a los individuos de una especie. Y ahí es donde surge por primera vez estos términos de que es un espacio multidimensional, que está determinado, como les dije recién, por los valores, ¿sí?, dentro de los cuales la especie puede mantener una población viable. O sea, esos valores dentro de los cuales se está refiriendo a los rangos de tolerancia, ¿sí? Y este concepto, quiero aclararles porque es como que uno quiere siempre encasillar todo y que quede perfecto. El concepto de nicho es un concepto abstracto, ¿sí? O sea, imagínense, está hablando de algo, un espacio multidimensional, donde hay n variables, donde todo eso en conjunto define el desenvolvimiento de un individuo. Entonces es abstracto, y si queremos graficarlo, si queremos ilustrarlo más de 3 dimensiones, no lo vamos a poder hacer. ¿Sí? Lo vamos a poder analizar de otra manera, como con análisis de frecuencias, haciendo tablas de todas las variables y de los recursos, haciendo otro tipo de análisis, pero digamos que la manera gráfica llega a 3 dimensiones, y aquí vuelvo a traer el cubo con su óptimo en el medio, y digamos que acá los bordes del cubo, las aristas, que están en rojo, serían los límites del rango de tolerancia. El volumen que queda en el centro es el óptimo, ¿sí?, el óptimo dado por el conjunto de esas variables, y el espacio que está entre, o sea, el volumen que queda entre lo azul y lo rojo serían la zona subóptima, ¿sí? O sea, todos los valores subóptimos de todos los factores que forman el nicho, ¿sí? Entonces, si ponemos todo junto en un mismo gráfico, aquí tenemos, fíjense, la representación unidimensional del nicho para una variable. Aquí tenemos 2 variables, y aquí tenemos el área que forma el nicho, sería una superficie, y aquí tenemos 3 variables donde forma un volumen, ¿sí? Y aquí, este es un gráfico donde les muestro un caso real de estudio de nicho, en donde para una ave insectívora que vive en los bosques de robles, tenemos ilustrados, fíjense, en el eje X, el factor es el tamaño de las presas que captura el ave insectívora, ¿sí? O sea, los insectos, el tamaño de los insectos. Aquí en el eje X, en el eje Y, perdón, tenemos la altura de aprovisionamiento, o sea, en qué parte, a qué altura del árbol, del roble,
el ave se alimenta, ¿sí? Y digamos, los círculos o figuras estas asimétricas concéntricas que vemos sería la variable frecuencia de alimentación, ¿sí? Con que el ave se alimenta. Y fíjense que estas áreas concéntricas están reflejando el porcentaje de la dieta total. Entonces, mirando el gráfico, lo que podemos ver es que el óptimo, o sea, el óptimo de frecuencia de captura, se da en este lugar de este nicho graficado, que sería, fíjense, con tamaños de presa que rondan los 4 milímetros y a alturas entre, o sea, a ver, más o menos 4, entre 3 y 5 metros, ¿sí? Fíjense. Entonces, eso es lo que está ilustrando, que el óptimo se obtiene en estas valores de las variables, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Las especies no viven solas en los ambientes, sino que viven en interacción con otras especies. Entonces, vamos a sumar ahora a las especies que están en interacción con nuestra especie considerada, que sería en este caso nuestra especie 1. ¿Sí? La especie 1, vamos a llamarla, que es la que estamos mirando nosotros. Entonces, aquí entran dos conceptos más de nicho ecológico. El nicho ecológico se puede definir como el nicho fundamental o el nicho realizado, ¿sí? El nicho fundamental también se denomina preinteractivo, que significa que es el nicho que una especie tiene definido, ¿sí? Potencialmente, o sea, en ausencia de interacción con otras especies. Por eso se llama preinteractivo, es antes de tener cualquier tipo de interacción. Y el nicho realizado, que también se denomina postinteractivo, es el nicho efectivo, ¿sí? El neto, es el que queda una vez que se dan las interacciones bióticas. Por ejemplo, interacciones negativas como competencia por recursos, competencia por espacio, que también es un recurso, presencia de depredadores que hacen que esta especie no pueda aprovechar bien sus recursos por una interacción negativa y demás. Entonces, todas estas interacciones bióticas lo que hacen es interfieren con nuestra especie foco en el sentido de que pueden reducir su fecundidad, su supervivencia y por ende su desempeño. Entonces, si lo definimos así, gráficamente podemos tener que este círculo amarillo representa el nicho fundamental de nuestra especie, o sea, todo el conjunto de recursos y condiciones con sus rangos de tolerancia que definen dónde puede vivir. Y aquí tenemos la interacción de otras 5 especies con nuestra especie foco. Y fíjense que entonces el nicho realizado, que es el post-interactivo, es el que realmente pueden tener luego de que se producen estas interacciones del tipo negativa, ¿sí? Entonces, resumiendo, la interacción de una especie con otra hace que se pueda afectar el uso de los recursos, del espacio y también de las condiciones asociadas. Recuerden los niveles de insolación, como se pueden ser interferidos por otros organismos y demás. Y entonces, se dice que una especie puede utilizar un rango más amplio de condiciones cuando se encuentra sola, ¿sí? Explotando un determinado ambiente, que cuando está en presencia de competidores o de depredadores o de algún otro tipo de interacción biótica negativa. Sí. Marce, sí. Está Victoria que puso en el chat que tiene una pregunta y después hay una mano levantada, así que Victoria. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Hola. Quería saber si las interacciones siempre son negativas entre las especies. No, están las interacciones positivas también, que ahora en breve les voy a contar qué pasa cuando hay interacciones positivas. ¿Sí? Pero no se llamaría nicho realizado.
Sí, se llama nicho realizado, pero en realidad el nicho pasa a ser, en vez de más chico, más grande. Y ahora les voy a explicar, porque si me esperás un par de diapos, lo explico Dale. ahí y lo volvemos a ver ahí. Me volvés a preguntar. Gracias. Julieta. Sí, hola. Quería preguntar si el nicho fundamental solo puede definirse mediante experimentos manipulativos. No, mensurativos también. O sea, observaciones. Vos tenés que, para definir el nicho, tenés que primero entender qué variables, o sea, qué factores querés considerar. Y una vez que considerás los factores, después, bueno, los medís de alguna manera. No necesariamente tiene que ser manipulativo, puede ser observacional también. Lo importante es que vos puedas determinar cuáles son los rangos de tolerancia y cuál es la zona óptima y subóptima de ese rango de tolerancia, ¿sí? Para cada factor. Por lo menos de forma independiente. Si vos querés hacerlo de forma independiente, bueno, tendrías que hacer experimentos manipulativos, pero podés hacer también observacionales. Eso, bueno, lo ven en el TP, los tipos de experimentos, pero digamos que pueden ser ambos, ¿sí? Claro, mi pregunta viene más por el lado de si uno quiere hacer un estudio en base a la ausencia de interacciones bióticas, ¿cómo uno puede asegurarse en un experimento mensurativo que no está viendo ningún tipo de interacción? Bueno, un experimento mensurativo podés hacerlo en aquellos hábitats donde la especie no está en presencia de esas otras que le causan interferencia del tipo negativa. Vos podrías hacer un mensurativo en ausencia de las especies y un mensurativo en presencia de las especies. O sea, lo importante ahí sería encontrar los lugares donde la encontrás sola. Sola con respecto a lo que le produce interacción negativa, ¿no? Obviamente sola en el mundo no va a estar, tiene un entorno inseparable, cada especie tiene su entorno inseparable. Pero bueno, si vos decís sola respecto de, bueno, buscás lugares donde no está la otra. No sé si se entiende lo que quiero apuntar. Sí, ahí entendí, gracias. ¿Sí? Vos deberías, puede ser mensurativo, pero debes encontrar esos tratamientos donde encontrás la especie sola y haces mensurativo, o la especie acompañada y haces mensurativo. Si vos la querés aislar, podés hacer un experimento manipulativo donde vos definís el tratamiento, cómo se lo aplicás y en qué manera, aislándola, por ejemplo. ¿Sí? Es como larga esa discusión, pero sí, se pueden las dos cosas. ¿Sí, había otra? Sí, la mano levantada de Milagros. Sí. No termino de entender en dónde quedan, digamos, las interacciones positivas, porque en un momento dijiste que estaban dentro del nicho realizado, pero recién dijiste que como, por ejemplo, ese tipo de experimento mensurativo, podrías considerar un nicho fundamental solamente si no están las negativas. Entonces, podría estar afectado por las positivas y estar de alguna forma como agrandado el nicho fundamental. Sí, entonces no entiendo como dónde sí. encajarlas desde la clasificación. Si me esperan un par de diapositivas, les cuento con la diapositiva armada, y si no, porque ahora si no voy a explicarles sin el gráfico, prefiero que si me bancan un poquito y llegamos a la parte de las positivas y ahí hacemos todas las preguntas juntas. ¿Sí? Totalmente. ¿Hay otra, Gus? No, Marce, listo. Sí, así vamos avanzando como con un orden y podemos hacer las preguntas con un hilo conductor. Bueno, aquí lo que les acabo de contar lo tienen en este gráfico que es de otro libro, ¿sí? Es otra forma de ilustrar el nicho fundamental y el nicho realizado. El texto de acá es lo mismo que les acabo de contar. Esto se los incluí para que después lo lean y cualquier cosa lo discutimos, pero es lo mismo que acabo de decir. Y bueno, con respecto al nicho fundamental, vamos a seguir hablando un poquito de esto. Si la especie que estoy considerando, ¿sí?, está con otras especies, que cuando hablamos de otras especies estamos hablando de otras especies que estén utilizando recursos similares o condiciones similares, ¿no? Porque las especies disímiles en el uso de recursos y condiciones no son las que estamos tratando acá, porque no son las que están compartiendo esos recursos, ¿sí? Estamos hablando de organismos similares, por ejemplo, gremios o organismos con
relaciones funcionales parecidas. Ahora después vamos a ampliar eso, pero no estoy hablando de una planta versus un oso polar. Estoy hablando de organismos que están compartiendo cosas, ¿sí? Entonces, cuando hablo de que hay superposición de especies en el sentido de que puede haber relaciones negativas entre ellas, estoy hablando de especies cercanas en coexistencia en el ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay superposición de especies, en el sentido de que se superponen porque comparten mismos recursos, ahí se empiezan a generar las interacciones competitivas. Todo lo que es competencia lo van a ver más adelante con María en una clase particularmente de eso. Pero la idea acá es introducir que hay competencia cuando se comparten los recursos. Como ya vimos en la primera clase, ¿recuerdan? El recurso cuando es limitante no puede ser repartido entre todos los que lo necesitan y ahí se generan las relaciones de competencia. Entonces, hay dos caminos cuando, por ejemplo, dos especies comparten los recursos y se superponen en el uso. Y es, o se siguen solapando y están utilizando exactamente los mismos rangos de esos recursos, y ahí se produce lo que es la exclusión competitiva, o sea, una va a desplazar a la otra, o se produce un proceso evolutivo que se llama segregación de nichos, donde los nichos realizados, o sea, lo que efectivamente están usando de su nicho potencial, se separan, segregación es separación, se separan y eso hace que se pueda producir la coexistencia de esas dos especies que están utilizando lo mismo, ¿sí? Entonces, viéndolo en un gráfico, se podría ver aquí abajo, fíjense, tenemos dos volúmenes que representan a los nichos de dos especies. Fíjense que esos volúmenes grandes son los nichos fundamentales. Fíjense que hay superposición de los nichos fundamentales, pero sin embargo tienen sus nichos realizados desplazados, o sea, no se superponen. En este caso no se superponen para nada. Entonces aquí es como que estas dos especies estarían utilizando recursos, mismos recursos, pero en rangos de tolerancia diferentes. Entonces se puede dar la superposición. Y fíjense que acá, en este caso en ambas, el nicho preinteractivo, que es el fundamental, el NF, es mayor que el nicho postinteractivo, que es el NR, ¿sí? Que es el que realmente está utilizando luego de interactuar con otra especie, ¿sí? No sé si había preguntas, me parece que no, que se disparó un volumen, ¿puede ser? Un audio. Sí, Marce, no hay ninguna pregunta. Bien. Ahora recién acaban de levantar una mano. Bien. Lucía. A ver si lo voy a decir ahora o es algo que quedó atrás. Sí. No, tenía una duda con respecto a este último gráfico. La Sí. verdad es que no me queda muy claro, primero, cómo podrían afectar que compartan o sea, que el nicho de ambas especies compartan misma temperatura y misma humedad. Sí, pero tal es una condición que no entiendo cómo afectaría que una especie, dos especies la necesiten lo mismo. Y no entiendo tampoco lo del tamaño del alimento, por qué no se solapan. Me cuesta ver. Acá hay dos cosas. Para entender esto del uso, conviene empezar pensando que son recursos, ¿sí? Las condiciones pueden ser modificadas por los organismos, pero no necesariamente. Entonces, un ejemplo en donde se puede ver que una condición es modificada por un organismo puede ser cuando, por ejemplo, la condición incidencia de la luz solar, ¿sí? Puede ser que haya un organismo que le haga sombra a otro. Entonces, ese organismo lo que hace es modificar las condiciones del que está abajo, ¿sí? Ahora, si estamos en una atmósfera con oxígeno, y el oxígeno no es limitante, esa condición, por más que distintos organismos respiren, no se va a modificar, ¿sí? Entonces,
hay que, no todo se aplica a todo, entonces pensemos acá en, bueno, están usando algo que se consume o que se modifica y están usando lo mismo. Entonces, si usan lo mismo, va a haber competencia. Y si hay competencia, van a ver más adelante que hay distintos tipos de competencias con distintos resultados posibles. Pero el concepto básico es que dos especies que tienen el mismo nicho ecológico, obviamente estamos hablando del mismo con respecto a alguno de los factores, ¿no? No pueden coexistir porque están usando lo mismo y va a haber una especie que va a desplazar a la otra. ¿Por qué? Porque competitivamente es superior. Si es el nicho es exactamente el mismo, ¿sí? Sí. Y eso ahora lo voy a explicar más adelante. ¿Me preguntaste otra cosa más? ¿O era eso? No, ahora creo que ya entendí. Gracias. Igual, ahora les explico dos cosas más y ahí me vuelven a preguntar si algo no les contesté. Déjenme avanzar a la siguiente y ahora me preguntan. En cuanto a lo que les decía recién, la competencia, o sea, el uso compartido de un alimento o de un recurso que es exactamente, que se utiliza en el mismo rango o con un solapamiento alto en ese rango, genera competencia, ¿sí? Y a partir de ahí se enunció lo que se llama principio de exclusión competitiva, que es esto que les estaba diciendo recién. El principio de exclusión competitiva dice que dos especies no pueden coexistir si ocupan exactamente el mismo nicho. O sea, si compiten por recursos idénticos y en rango de tolerancia idénticos, ¿sí? No pueden coexistir. Entonces, se van a dar relaciones de competencia en donde, por ejemplo, una va a desplazar a la otra. La que es competitivamente superior va a desplazar a la otra. El ejemplo histórico clásico de laboratorio que se hizo es con dos especies de paramesio, ¿sí? Los paramecios son organismos unicelulares acuáticos, son ciliados, ¿sí? Están en el agua dulce, los van a ver en algún momento en alguno de los TPs más adelante. Este investigador tomó dos especies de paramesio, es Paramecium aurelia y Paramecium caudatum, ¿sí? Y estudió cómo se multiplicaban, o sea, el número de células, o sea, su reproducción, cantidad de individuos, en función del tiempo ante la presencia de nutrientes en el agua, ¿sí? O sea, les puso al inicio del experimento una cantidad fija de nutrientes, ¿sí? Fija, no había reposición, con lo cual, a medida que el paramesio se iba reproduciendo, esos organismos iban a ir consumiendo esos recursos y se iban a acabar en algún momento, ¿sí? O sea, en algún momento se hacían limitantes. A eso vamos. Entonces, fíjense, en un experimento, hizo un cultivo, ¿sí? Donde solo puso Paramecium aurelia. Y vio cómo se iba reproduciendo y multiplicando a medida que pasaba el tiempo. Y fíjense que la curva es esta hasta que se acabó el alimento, ¿sí? Después, bueno, en algún momento murieron todos. Luego hizo lo mismo, pero con Paramecium caudatum. Le ofreció los nutrientes y lo cultivó solo, ¿sí? A esa especie sola. Y también tuvo su dinámica. Fíjense que los dos, por separado, cada uno pudo desarrollar su población, ¿sí? Y los bichos se multiplicaron, se alimentaron y crecieron. Ahora bien, en un momento los puso en un cultivo conjunto, puso a las dos especies en interacción, con una cantidad fija de nutrientes también. Entonces, fíjense que al principio, ¿sí? Comienzan a reproducirse ambas, ¿sí? Empiezan a alimentarse bien. Ahora, en algún momento, este alimento se empezó a volver limitante. Y fíjense ahí cómo Aurelia, que es el verde, ¿sí? Continuó su crecimiento y Caudatum fue cada vez haciéndose menos numeroso hasta que se extinguió. Con lo cual, esta especie desplazó a la otra. Evidentemente, tiene habilidades competitivas superiores que hace que pueda ganarle la competencia por alimento a la otra. Entonces, este es el ejemplo clásico que estudia
el principio de exclusión competitiva. Fíjense, están usando estas son dos especies del mismo género, o sea, son muy similares. Imagínense que tienen el mismo nicho prácticamente, pero en todo, en las variables ambientales y en todo. Entonces es un muy buen ejemplo para estudiar de cómo se da este principio de exclusión competitiva. Entonces esto se aplica a cualquier par de organismos o más, ¿no? de especies distintas, que comparten nichos idénticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La superposición de nichos, entonces, hace que haya competencia de las especies por recursos y por condiciones, ¿sí? Cuando las condiciones, bueno, son interferidas. Entonces, si ilustramos, ¿sí? Un nicho, fíjense, acá en el gráfico de la derecha tenemos la especie A en celeste y la especie B en rojo. Estamos viendo que tenemos en el eje X el factor tamaño del alimento. Fíjense, la especie A y la especie B comen el mismo alimento, pero comen distintos tamaños. Este come alimento pequeño y este come alimento grande. Entonces, sus nichos no se superponen para nada, están completamente separados, con lo cual no hay competencia, ¿sí? Usan cosas distintas, a pesar que es la misma comida, digamos, la definición de esa variable es tamaño, el tamaño es distinto. Entonces no hay competencia. Ahora bien, en el caso B, lo que tenemos es el mismo ejemplo, pero fíjense que hay una ligera superposición en los tamaños medios de alimento. O sea, A sigue comiendo alimento pequeño, B sigue comiendo alimento grande, pero en el medio del gradiente comparten, ¿sí? Entonces, acá se da lo que se llama una competencia leve. ¿Por qué? Porque compiten solamente por esta parte que se está superponiendo, ¿sí? Acá, visto así, podríamos decir que, bueno, acá es una intersección, ¿no? Esto de las dos campanas, pero bueno, podemos asumir que hay una que consume más que la otra en este pedacito, que es competitivamente superior. Ahora, en el caso C, fíjense que las campanas se superponen mucho. Quiere decir que si miráramos los rangos de tolerancia, están usando prácticamente el mismo espectro de tamaños de comida, con lo cual están comiendo lo mismo, ¿sí? Misma comida y mismo tamaño. Entonces aquí se da una competencia fuerte. Entonces en estos casos es donde se podría dar la exclusión competitiva. Si esto sigue así y no empiezan a comer alimentos diferentes, una especie va a desplazar a la otra. Entonces, existe un mecanismo, ¿sí? Que es evolutivo, que se da se dio a raíz del pasaje del tiempo, y bueno, la evolución está en continuo desarrollo, así que la evolución está actuando ahora en algunos aspectos que nosotros no vemos, pero tenemos algunos ejemplos en donde ya se ve el efecto. Tenemos lo que se llama la segregación de nichos, que es un mecanismo por el cual las especies consumen, ¿sí? Intensidades y disponibilidades de recursos diferentes y permiten la coexistencia de esas especies. Entonces, como ejemplo, les traje este gráfico, que es un estudio que se hizo en Puerto Rico sobre diferentes especies de lagartija. Aquí tenemos, en este lugar, hay un montón de especies de lagartija distintas que utilizan recursos que comparten, ¿sí? Entonces, lo que se estudió es que hay 11 especies de lagartijas, ¿sí? Que viven en distintos hábitats, que cada uno de los cuales es el preferido para esa especie, pero sin embargo también utilizan otros. Entonces, lo que se ve es que las lagartijas se distribuyen, ¿sí? En el ambiente de manera de no superponerse en el uso de los recursos. Y fíjense, ¿cuáles son esos recursos? Bueno, tienen primero, en cuanto a las condiciones, tienen soleado, o sea, la intensidad de luz es una de las condiciones que comparten, y si es seco o si es húmedo, ¿sí? Las condiciones de humedad. Entonces, hay un gradiente entre sombreado y húmedo y soleado y seco, en donde las lagartijas utilizan
distinta exposición a las condiciones, ¿sí? Y además, lo que tienen es que el tipo de vegetación, por ejemplo, acá tienen cactus, tienen arbustos, tienen árboles, y la altura de esa vegetación, ¿sí? En donde se alimentan y donde reposan, bueno, hacen un uso diferencial de esas zonas, de modo de que cada una prefiere un determinado estrato y un determinado tipo de planta. Entonces, esta distribución promedio generalizada de las lagartijas hace que se permita la coexistencia en ese ambiente, ¿sí? Y que todas pueden estar y que ninguna desplaza a la otra, ¿sí? Esto se dio a partir de, bueno, se da a partir de factores genéticos y comportamentales, ¿no? Se van fijando las características y de modo tal de que se sigue dando la coexistencia a través del tiempo. Si alguna, por alguna causa, empezara a utilizar exactamente lo mismo que otra, bueno, una de las especies puede desplazar a la otra, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo lindo de cómo la segregación de nichos se puede producir. Entonces, otros ejemplos, sí. Estaba la mano de Melina levantada y la bajó. No sé si ya respondiste la pregunta o la bajó porque pasó mucho tiempo desde que la había levantado. Así que, pero bueno, si Melina tiene alguna consulta, que vuelva a levantar la mano, así vos podés seguir. Dale, sigo con esta y capaz que acá aclaro lo que se pregunta. Entonces, haciendo un gráfico bidimensional, fíjense acá hay un nicho fundamental y un nicho realizado de una especie, y acá lo mismo de otra. Fíjense que los nichos fundamentales son bastante parecidos, ¿sí? Pero sin embargo los nichos realizados, en este caso, no se solapan ni siquiera un poquito, ¿sí? Entonces esto es lo que permite, sería la ilustración de la coexistencia. Otros ejemplos que se ve, aparte de las lagartijas, son, por ejemplo, estas especies de aves, ¿sí? Tenemos que se han diferenciado con el tiempo viven en el mismo bosque con los mismos árboles, pero la zona de los árboles, el microhábitat que utilizan, es distinto entre ellas, se solapa pero poquito. Entonces fíjense que han logrado que especies que son, se dice que se pertenecen al mismo gremio, ¿por qué? Porque comen y necesitan las mismas cosas y la posición de la cadena trófica es la misma. Entonces, fíjense que tienen distintos, ¿sí?, lugares de explotación de ese hábitat. Eso permite la coexistencia. Y esto del uso diferencial lo tenemos que tener en cuenta como que se puede dar en el espacio, o sea, puede pasar que esto ocurra al mismo tiempo y espacialmente, o puede ser que esa separación de nichos sea temporal y que una especie lo utilice un recurso en una estación y otra especie la utilice en otra estación, o que una especie utilice las flores de una planta y que otra especie utilice los frutos, etc. O sea que, digamos que la segregación de nichos puede ser tanto espacial como temporal. Y también el caso, bueno, que les decía, mismo recurso, pero utilizando por ejemplo, distintas dimensiones de ese recurso, como el tamaño, ¿sí? Están los pinzones, que son granívoros, u otras aves granívoras, que lo que hacen es, se han segregado esos nichos de modo tal de que cada una utiliza un tamaño o un tipo de fruto diferente. Y conlleva eso la especialización de las estructuras morfológicas, ¿no? De estructuras corporales. Así que puede, digamos, pasar, esa segregación puede tener distintas dimensiones. Sí, Gus. Marce, tenemos la mano levantada de Sergio. Sí, Sergio. Sí, respecto, tal vez es una obviedad lo que digo, pero si bien abstractamente uno puede pensar al nicho como un hipervolumen, lo que uno observa en la realidad es que lo determinante es el alimento. O sea, cuando hay competencia, o sea, todas las demás características es como que tienen mucho menor peso que el peso del alimento, ¿no? Sí, sí. Digamos que como las condiciones se experimentan, pero no se gastan ni se consumen, sino que a lo sumo se interfieren, lo que más peso va a tener cuando hablamos de competencia va a ser
lo que sea limitante. Y obviamente los recursos son los limitantes. Y el primer recurso que uno piensa es el alimento. Pero, por ejemplo, el recurso espacio, en aquellos animales territoriales o en aquellos animales que necesitan un espacio físico determinado. Por ejemplo, imagínense cuevas preestablecidas, un animal que usa cuevas pero no las construye, sino que tiene que usar huecos naturales en algún lado. Ese espacio de hábitat pasa a ser algo limitante porque es como si fuera un recurso alimenticio. Hay esta cantidad para dividirlo entre todos, ¿sí? Entonces, ese recurso también sería un buen ejemplo para utilizar acá. No sé si se entendió, que sí, el alimento es lo primero, pero un recurso como el lugar donde guarecerse o protegerse también, ¿sí? Pero está bien lo que decís, yo lo pensaría por ahí para definirlo, porque es como te decía, el oxígeno está, el dióxido de carbono para las plantas está, no son limitantes, son recursos, pero no son limitantes, entonces el alimento en general es más limitante. Claro, yo lo pensaba que en un modelo más realista uno tendría que ponerle peso a las variables para hacer no un cubo, sino una figura con peso, pesada, ¿no? Sí, fíjate que los estudios, si se ponen a buscar, yo no sé cuánto, a mi etapa a esta altura, yo creo que casi todos los días entro al Google académico a buscar trabajos de algo y suelo explorar qué hay de un tema. No sé si ustedes están en esa etapa o todavía no, pero si se fijan y se ponen a buscar papers de esto, van a ver que están casi todos conectados con alimento, ¿sí? Lo de nicho. ¿Sí? Muchas gracias, sí, sí. No. Sí, Gus. Sofía tiene la mano levantada. Sí, yo tenía mi consulta, en realidad son dos. En el ejemplo anterior, el de las lagartijas, ¿también es una segregación de nichos realizados o es una segregación de nichos fundamentales o de nichos en general? Cuando hablas de segregación, hablas de realizados, ¿sí? Porque se separan, porque potencialmente pueden usar más cosas. O sea, las lagartijas, seguramente esta, por ejemplo, puede utilizar este ambiente también, ¿sí? O puede comer más abajo. Lo que se segrega es el realizado. Es, bueno, yo puedo usar todo este espectro de alimento o de ubicación en las plantas, pero me restrinjo a usar este que es exclusivo para mí, o casi exclusivo para mí, y el otro pedazo que podría usar le va a quedar a otro. ¿Sí? Ok, y la otra... Realizado es, sí. Sí. ¿Me escucha? No. Sí. 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 Y la otra consulta que tenía era, en el de las aves, ¿también se da por un comportamiento o por algo genético? Claro, sí, hay que entender en cada especie qué pasa, pero hay varios componentes que hacen, hay distintos mecanismos que hacen que se produzca la segregación, ¿sí? La clase que viene vamos a ver un poquito más de eso. Pero sí, puede ser genético, puede ser comportamental, puede ser estacional, puede haber millones de cosas. Ok, muchas gracias. Sí, el tema es que se da de alguna manera esa segregación, ¿sí? De forma evolutiva. Sí. Gus. No, te iba a decir que ya son 1:30, no tenemos más manos levantadas. ¿Ya son 1:30? Sí. Bien, les cuento rápido 2 cosas y hacemos la pausa. Así queda nicho ya dado. Y te digo una cosita más. Sí. Volvió Milagros, que se había caído y tenía la pregunta antes, así que... bueno, hagamos esa pregunta. Sí. No, no era, yo no estaba antes, no sé si era alguien más. Perdón. No, tranqui. Me surgió la duda de que explotan acá animales granívoros que explotan diferentes tamaños de semillas. ¿Se referiría tal vez como en este caso en un mismo árbol y en ese caso una semilla más chica o más joven, digamos, si la consumen mucho no afectaría a los demás? Porque no llega tal vez tanto a madurar. A ver, es como que doble la pregunta. Se supone que están coexistiendo y consumiendo, en el caso del tamaño, coexisten y cada una estaría cubriendo
un determinado rango de semillas. Hay solapamiento, porque la que puede comer semillas grandes también puede comer chicas, ¿sí? Pero se dan los mecanismos de tal manera en que se tratan de superponer lo menos posible. Eso no es intencional, obviamente, ¿no? Evolutivamente se da ese proceso de la segregación. Entonces pueden comer tamaños distintos. Y también puede pasar que sea temporal, ¿sí? Que haya, como vos decís, comen las semillas, no sé, puedes decir frutos jóvenes, frutos más viejos y así. O sea, algo que tenga que ver con la temporalidad. Si es un recurso que aparece antes, ¿sí? Y no queda, se lo consumen y no queda para la siguiente, de alguna manera va a haber algún tipo de exclusión competitiva, porque si comen frutos jóvenes y la otra come frutos viejos, como vos dijiste, semillas jóvenes, semillas viejas, y se comen todas las semillas jóvenes y no quedan semillas viejas para después, ahí la interferencia no sería tanto que es semilla joven y vieja, sino que es la semilla en sí. Hay o no hay, se la comió una y se la excluyó a la otra. Entonces, sí, es una componente también que habría que analizar, y se puede analizar. Pero hay que entender bien qué recurso estamos hablando y qué característica del recurso, o sea, esa dimensión, ¿sí? ¿Qué es? O sea, una vez bien definida el recurso o la condición, el factor que estamos analizando, ahí entender cómo se da la dinámica, ¿sí? No es lo mismo semillas que tamaño de semillas o que estados de la semilla de desarrollo. Hay que tener en cuenta eso. No cualquier, o sea, el ejemplo no se puede pensar a la ligera cuando uno lo quiere escribir o pensar, sino que hay que definirlo bien para entender después si hay segregación o no. Sí, ¿qué más, Gus? Justo estaba contestando yo una en el chat, pero te la hago a vos si querés. Dice, ¿con competir por un solo recurso ya es suficiente para que se desplace a una de las especies o tiene que solaparse en varios recursos? Con un recurso, y de estos que tienen peso, como decía Sergio, ya es como que alcanza para que haya segregación. Ahora, en cuanto más factores compitan, más fuerte va a ser la competencia, ¿sí? Esa presión de segregación. Entonces, en general cuando analizamos, siempre estamos analizando en un factor, más que en otros. Pero puede ser multifactorial el análisis, ¿sí? Porque si compiten por alimento y por lugar de nidificación, por ejemplo, tenemos dos cosas fuertes. Y puede ser que se segreguen con las dos o que se segreguen solo con una, y entonces va a haber mucha competencia por la otra. ¿Sí? Sí. Perfecto, Marcelo. Listo, no, por ahora nada más. Bueno, voy a hacer una cosa porque son y 34. Vamos a hacer, voy a pausar el video acá, un segundo, y ahora les cuento. A ver, esperen que no lo puedo pausar. A ver, ahí está. Bueno, ahí vamos, ya hicimos la pausa. Retomamos con lo que queda de la clase. Bueno, estábamos hablando entonces del nicho ecológico y nos habíamos quedado con la definición de Hutchinson de nicho ecológico, que es la que, digamos, es la más clásica que perdura en el tiempo. Este concepto tuvo problemas, tuvo críticas y tuvo ventajas. Y entre lo que se estuvo discutiendo es que al graficar y al considerar graficar, bueno, en el caso de 3 dimensiones, pero en el caso del ser hipervolumen, se está considerando que todos los puntos del hipervolumen tienen como la misma probabilidad de supervivencia de la especie y se sabe hoy en día que, bueno, que no todas las combinaciones de los factores ambientales son posibles y además que puede haber cierta interacción entre esos factores y hay, digamos, un factor ambiental puede tener influencia sobre el rango de tolerancia de otro factor ambiental. Entonces, el nicho sería ligeramente menor que el definido por el hiperespacio de las n variables con sus n rangos de tolerancia. Por ejemplo, las interacciones entre condiciones, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar? Hay una
una interacción que todo el mundo va a entender de qué estoy hablando. La condición temperatura en interacción con la condición humedad. Todos nosotros hemos experimentado y hemos escuchado muchas veces que se dice, sí, lo que te mata de Buenos Aires es la humedad, porque en verano Buenos Aires es tremendo y el frío lo mismo, el frío de Buenos Aires es húmedo y se siente más que el frío del sur, que es seco o que es menos húmedo y demás. Sucede, y sobre todo para los insectos y los invertebrados, que la tolerancia, por ejemplo, a la temperatura cambia en función de los niveles de humedad ambientales. Entonces la tolerancia no es la misma cuando el rango de tolerancia ese cambia, ¿sí?, cuando el animal está expuesto a ciertas condiciones de humedad. Entonces, todo ese tipo de interacciones, ¿sí?, que algunas conocemos y otras no, pueden estar incidiendo en esta manera de definir el nicho. Y después, el nicho fundamental, en general, lo que hace es que se define en función de esos rangos de tolerancia de todas las variables bióticas y abióticas que tienen interés para la especie que estamos hablando. Y por otro lado, el realizado se está basando entonces en lo que queda después de las interacciones bióticas, ¿sí? Entonces, es como que para uno consideramos unas cosas y para el otro consideramos otras, y bueno, eso ha sido criticado y bueno, hay bastante discusión al respecto. Hay un paper de Ecología Austral que está en castellano, que es el de Vázquez 2005, que hace una discusión hasta ese momento de todo lo que contempla el concepto de nicho, y lo redefine en algo así como que el nicho fundamental es el conjunto de situaciones en las que la especie podría existir, y el realizado es el conjunto de situaciones en las que realmente existe, ¿sí? Pero por distintos tipos de restricciones, o sea, considerando todas las restricciones posibles. Es sutil, pero es un poco como más ajustado a considerar todas las cosas que le están pasando a un organismo. Y la otra crítica que ahí venían las preguntas anteriores, es que el nicho de Hutchinson no tiene en cuenta las interacciones positivas. Siempre está hablando de interacciones entre especies que te sacarían o te restringirían el nicho, ¿sí? Pero existe todo el conjunto de las interacciones positivas, como por ejemplo el mutualismo, la simbiosis, todas esas interacciones cooperativas, en donde al menos una especie sale beneficiada, que hacen o que podrían hacer que el nicho post-interactivo sea mayor que el preinteractivo, o sea, al revés, que el realizado sea más grande que el fundamental, aquí esquemáticamente ilustrado. ¿Por qué? Porque esas interacciones positivas podrían hacer que el organismo en cuestión del que estamos hablando aproveche, ¿sí?, ambientes con condiciones que en otro momento no podría, o sea, en ausencia del otro no podría utilizar. Y eso iría en contradicción con la definición clásica del nicho de Hutchinson, ¿sí? Entonces, si ampliamos un poco la visión de Hutchinson del nicho, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, un ejemplo clásico de cuando hay interacciones positivas y el nicho fundamental termina siendo más chico que el realizado, es el caso de las plantas, ¿sí?, con el tema de la incorporación del nitrógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ciertas plantas, más que nada algunas leguminosas, ¿sí?, tienen en sus raíces, ¿sí?, bacterias asociadas, ¿sí? Esas bacterias, un género de bacterias que tienen que ver con esto son las Rhizobium, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Las plantas están asociadas con bacterias que son fijadoras de nitrógeno. ¿Qué es lo que sucede? Estas bacterias lo que hacen es, toman el nitrógeno atmosférico, ¿sí?,
que es gaseoso, ¿sí? Y lo fijan, ¿sí?, en las raíces, de modo tal que ese nitrógeno que antes no estaba disponible para ser tomado por las raíces por las plantas, ahora está disponible en forma, por ejemplo, de amoníaco, ¿sí? Después hay otras bacterias nitrificantes y que tienen que ver con la dinámica del nitrógeno en el suelo, que unas las incorporan, las otras los liberan y demás. Digamos que todo lo que es la microbiología del suelo es un tema complejo, pero lo importante acá es que estas plantas no podrían utilizar esos hábitats en ausencia de estas bacterias porque las concentraciones de nitrógeno en ese suelo son muy pobres. Entonces, en este caso, ¿sí?, pueden tener un nicho realizado mayor justamente por la interacción positiva con estas bacterias. Y así, bueno, pueden encontrar distintos ejemplos en donde se amplía, digamos, el nicho realizado de un organismo por ayuda de otro. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que vimos recién? ¿Sí? Tenemos, entonces, que dentro del espacio de nicho, ¿sí?, que está definido por los rangos de tolerancia de las variables que estemos teniendo en cuenta, ¿sí?, este es el espacio de nicho. Dentro de ese espacio hay zonas del nicho, ¿sí?, o sea, zonas de ese espacio que son más favorables que otras para el desempeño de un organismo, ¿sí? Entonces podemos definir los límites del nicho como los límites del rango de tolerancia, luego una zona interna. Bueno, en esos límites de rango de tolerancia se da seguramente la supervivencia. Si vamos yendo hacia el óptimo, pasamos por una zona subóptima en donde hay un buen desempeño, la planta crece, el animal crece, y después en el centro tenemos una zona dada por toda la combinación de los factores que estemos considerando, que es el óptimo, en donde, digamos, estarían las zonas óptimas para el desempeño, crecimiento, supervivencia y reproducción, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos interpretar cuando estamos leyendo un gráfico en donde se ilustra el nicho ecológico, ¿sí? Bien, ahora hay una componente más que se le suma a esto, porque digamos que el nicho, que es el conjunto de esos recursos y condiciones que utiliza, sería lo que nos va a dar la pauta de en dónde podemos encontrar a ese organismo, ¿sí? En dónde va a estar presente. Como dijimos allá en las primeras clases, los recursos y las condiciones definen el área de distribución geográfica de las especies, qué hábitats pueden colonizar y cuáles no. Entonces, a gran escala hablamos de esto, de la distribución geográfica, pero a escalas chicas estamos hablando del uso de hábitat. Entonces, todo depende de en qué escala estemos hablando. Y entonces, ¿cómo es que podemos conocer cuál es el nicho ecológico de una especie? ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Bueno, esa rama de la ecología, o sea, esa técnica se llama modelado de nicho ecológico, ¿sí? Y lo que se hace es un modelado de la distribución de las especies teniendo en cuenta un montón de factores, ¿sí? De esto, digamos, imagínense que es un concepto abstracto que hay que pasarlo a materializarlo de alguna manera, con bastante análisis estadístico, de matemática y demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si nosotros hacemos un gráfico, ¿sí?, para ilustrar esto, vamos a tener, primero, vamos a tener que determinar cuál es el nicho fundamental. En este caso acá está marcado con negro oscuro, ¿sí? Que es estudiar los rangos de tolerancia de las condiciones y recursos, donde el animal o la planta pueden desempeñarse. Después, tenemos que conocer los factores bióticos, por ejemplo, la presencia de presas, de competidores, de depredadores, cualquier interacción que sea negativa en el sentido de si presas, si no hay, o sea, si no hay recursos y demás, todo lo que tenga que ver con lo biológico de los recursos, entender cómo afectan ese nicho fundamental. Entonces ahí vamos a tener, ¿sí?, que ese nicho puede ser, el nicho fundamental puede ser modificado. Ahora, después,
se le suma el espacio geográfico al cual puede la especie acceder. O sea, si bien todos los lugares físicos pueden tener las condiciones y recursos adecuados, una cuestión de distribución de hábitats en el ambiente a gran escala, puede ser que alguna especie no pueda llegar a colonizar ese lugar, o no pueda acceder, o lo que sea. Entonces, también el lugar que realmente esté presente va a estar definido por el acceso que tenga. Entonces, ahí también podemos meter ese factor que está, digamos, en interacción con los otros dos. Entonces, en definitiva, el área real de distribución no va a ser solo el nicho realizado, sino también el lugar geográfico al que puede acceder. Entonces, con la interacción de estos tres módulos es que podemos hacer una predicción del área de distribución potencial de una especie en un área geográfica. Entonces, cuando los investigadores estudian el nicho y dónde están presentes las especies, están teniendo en cuenta como todas estas características, ¿sí? El espacio ecológico, el uso de recursos y condiciones, y las restricciones de ocupar áreas geográficas determinadas. ¿Sí? Bien. Con esto terminaríamos los conceptos generales de nicho. Y ahora estaríamos pasando a otro tema. No sé si hay alguna pregunta o continúo. No, Marce, no hay... acaban de levantar la mano. María. Sí, no, mi pregunta es, cuando vos decís nicho, vas a decir, por ejemplo, el nicho de tal especie es tal. ¿Vas a decir un lugar o un conjunto de características? ¿Cuál sería la variable a la que te referís? El nicho no es un lugar físico, no es algo real, es un concepto abstracto en donde se reúnen todas las condiciones y recursos necesarios para el desenvolvimiento. Así que es algo abstracto y se basa en el estudio, ¿sí?, de las interacciones de ese organismo con todos esos factores. ¿Sí? Uno sí, no okay. trata de bajar a algo real, pero es un concepto, ¿sí? Claro, pero es un concepto que va a servir para determinar cuál va a ser la distribución geográfica de la especie. Sí. Sería. Claro, sí. Okay. Sí. Sí, porque vos teniendo en cuenta los lugares potenciales a donde puede vivir, vos sabés los lugares potenciales del planeta en donde puede estar. Pero después a eso le tenés que sumar, o sea, o restar, mejor dicho, todos los rangos y los factores que hacen que no pueda estar ahí. Ya sea porque no hay recursos, ya sea porque hay competencia, ya sea porque hay depredadores fuertes, ya sea porque es un lugar inaccesible, ¿sí?, al que no se puede emplazar por alguna causa ambiental distinta a las que analizaste, y demás. ¿Sí? Sí, gracias. O sea, yendo al oso polar, el oso polar no va a poder estar en los trópicos, ¿sí?, por una serie de restricciones que tiene en su biología. Entonces, bueno, si bien puede estar en todos los lugares terrestres que tengan acceso al mar, hay en algunos que no va a estar, ¿por qué? Porque las temperaturas son altas, porque no tienen su alimento, por lo que sea, entonces va a estar restringido. ¿Sí? Estoy hablando así un ejemplo grosero de cómo ilustrar eso. ¿Había algo más o pasó? Sí, está la mano de Sergio levantada. Sí, brevemente. ¿Estos modelos tratan de captar la evolución temporal? Porque imagino que estas figuras van constantemente en el tiempo modificándose. ¿Y se trata de intentar modelizar eso? ¿O en general son como fotos que uno va tomando en distintos tiempos? Bueno, es un poco y un poco porque, bueno, últimamente más que nada está como en auge el tema del cambio ambiental. Entonces, vos podés tener una definición de nicho, ¿sí? Y sin embargo tenés que evaluar los cambios ambientales, cómo van a modificar ese nicho. Entonces, por ejemplo, con el tema del cambio climático, que lo van a ver conmigo más adelante en la materia,
el cambio climático necesariamente está produciendo cambios a nivel de las condiciones, ¿sí? Que hace que lugares que antes eran accesibles, por ejemplo, porque las condiciones eran de una manera, ahora no lo sean porque cambiaron. Entonces, le podés poner la dinámica temporal a esto. Y lo que se suele hacer es, como decís, se hace la foto del momento, el lugar, pero claramente la componente temporal, perdón, la componente temporal necesariamente la tenemos que incluir si queremos tener un estudio más amplio y entender la evolución dentro de los cambios ambientales, más que nada actuales. ¿Sí? Bien, bien, sí, como que sí. Había modelizaciones, tipo como modelizaciones computacionales para ver cómo, a partir de cierta interacción que uno lo pone medio desde un modelo teórico, puede predecir cómo se van reconfigurando los nichos. Sí, eso se hace. Sí, sí, se hace actualmente, o sea, ahora, al principio que se empezó con el concepto de nicho no, pero ahora actualmente los que trabajan en nicho trabajan en eso, justamente, con modelos computacionales, ¿sí? Tratando de incorporar toda esa complejidad. Bárbaro, muchas gracias. Es re amplio el tema y es controversial. Pasa que en ecología general no tenemos tiempo para expandirnos en cada tema, pero hay como mucho para traer de cada cosa. Igual eso lo pueden ir explorando y lo podemos ir discutiendo más adelante. Así, si alguien tiene alguna inquietud particular, lo podemos ir viendo. Hasta donde yo sepa, les puedo contar. Sí, obviamente es tan amplio todo que uno no sabe de todo. Sí, ¿qué más, Gus? Queda una pregunta de Victoria. Sí. Sí. Esto último de la predicción del área de distribución. Yo tengo que sumar, o sea, sería el espacio geográfico al que pueda acceder la especie, más el nicho realizado, o a ese nicho realizado le tengo que sumar cuando no hay interacciones entre especies, o sea, lo que sería el nicho fundamental. Eso es lo que no entendí. Perdón, no entendí la pregunta. Claro, para poder predecir el área de distribución potencial de una especie, yo tengo que ver el espacio geográfico al que pueda acceder, más el nicho realizado, que sería cuando tiene interacciones con otras especies. Sí. Yo a eso, o sea, ¿lo defino así o le tengo que sumar cuando no habría interacciones? Que sería el nicho fundamental, o sea, en ausencia de interacciones. O sea, vos partís del fundamental para entender el área potencial que puede cubrir una especie determinada, ¿sí? Sí. Hablamos, por ejemplo, si fuera una especie terrestre, una especie marina, una especie acuática, o sea, no importa cuál es. Vos tenés una potencialidad que te la da el nicho fundamental. Sí. A eso le tenés que tener en cuenta el realizado, es de toda esa, del área esa potencial, tenés que analizar en dónde va a haber otras especies que van a tener interacciones de este tipo negativas y que le van a restar a ese nicho fundamental y te vas a tener el nicho realizado. Como también podés mirar las positivas que también lo agrandan, ¿no? Las dos cosas. Entonces, del fundamental, potencial, teórico, idealizado, porque el fundamental es el ideal, es donde estaría si estuviese sola y con acceso a todo. Entonces le restamos o le sumamos, en el caso de que sea positiva, lo fundamental. Entonces ya te queda un nicho un poco más real, ¿sí? Porque ya estás metiéndole la interacción con otros. Pero además hay restricciones a nivel físico-geográfico que puede haber. Sí. Dependiendo de lo que estamos hablando. Si estamos hablando de una especie marina y en el medio del continente no la vas a encontrar. Pero, o terrestre, si es de montaña a 3.000 metros de altura o de llanura a 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces, tenés restricciones geográficas que van más allá del nicho realizado, que tienen que ver con otras cuestiones físicas del ambiente que quizás no tuviste en cuenta en el fundamental. Entonces, en definitiva, el área en donde realmente vas a tener una especie siempre va a ser más chica que
que el fundamental y el realizado. Eso es lo que estoy queriendo traer acá, que hay otras cosas más allá que también hay que considerar. ¿Sí? Perfecto. Y por eso el bichito que está ahí en el medio está en la intersección de las tres cosas, como idealizando y modelizando esto que te estoy diciendo. ¿Sí? Perfecto. Genial, gracias. Bien. ¿Algo más, Gus? Bueno, ahora voy a empezar con otro tema que lo vamos a ver hasta donde lleguemos, ¿sí? Y el resto lo paso a la clase siguiente. Lo que vamos a empezar a ver ahora es, dejamos todo el tema de nicho, obviamente esto es una continuación de los temas anteriores, pero vamos a ver las interacciones de los organismos con el medio, para entender cómo las condiciones ambientales afectan a los organismos, más allá de que ya vimos que tienen rangos de tolerancia y demás, hay otras cosas a tener en cuenta. Entonces, esas cosas que hay que tener en cuenta es que las condiciones ambientales pueden fluctuar en determinado lugar. Entonces, nosotros tenemos un individuo, ¿sí?, en donde tiene un medio interno, o sea, de la piel para adentro, tenemos el medio interno, que es mantenido constante en todos sus parámetros. Y digamos que el límite del individuo sería la barrera que aísla ese medio interno con el medio externo donde están las condiciones del ambiente que pueden a su vez fluctuar. Entonces, esto supongo lo han visto, la homeostasis u homeostasis, ¿sí?, es la capacidad que tienen los seres vivos de mantener su medio interno constante. Eso lo que les trae esa estabilidad es poder realizar sus funciones vitales, ¿sí?, o sea, tener su desempeño. Y esta homeostasis se consigue o se lleva a cabo a través de mecanismos, ¿sí?, de monitoreo continuo de esas variables internas y de mecanismos de autorregulación, donde si algún parámetro se dispara, lo traemos de nuevo dentro de ese rango de estabilidad, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que el organismo pueda conservar su medio interno estable, ¿sí?, para que se puedan llevar a cabo sus funciones fisiológicas, sus funciones metabólicas y todo lo que tiene que ver con la diaria del mantenimiento del propio cuerpo, para luego poder hacer toda la parte que completa la supervivencia, que sería el crecimiento y la reproducción, ¿sí?, o sea, el desenvolvimiento del individuo. Entonces, esas condiciones ambientales, cuando varían, pueden sacar al individuo de su zona de confort. Entonces, ¿cómo es que los organismos interactúan para tratar de mantener estas condiciones estables? Entonces, tenemos que si tenemos una escala zoológica, ¿sí?, tenemos desde los unicelulares hasta los pluricelulares, tenemos organismos de distinto tipo, de distinto nivel fisiológico. Entonces tenemos los unicelulares por un lado, los invertebrados, los anfibios, los reptiles y los peces conforman otro conjunto de organismos que ahora vamos a definir a qué pertenecen, y después tenemos los aves y los mamíferos, que serían los que están en la otra punta de la escala. Entonces, si analizamos la constancia del medio interno y la independencia con el medio externo, tenemos que los unicelulares, ¿sí?, les cuesta un poco más, tienen una constancia menor y una independencia del medio menor que los pluricelulares, ¿sí?, los aves y los mamíferos, que son en la escala los que tienen mayor independencia del medio y mayor constancia del medio interno. Entonces, este mantenimiento del medio interno va a estar directamente vinculado con los rangos de condiciones y recursos que les permiten sobrevivir. Entonces, ¿cómo es que sucede esto? Bueno, en el caso de, cuando hablemos de mantener el medio interno, ¿sí?, la variable abiótica, la reina de todas, es la temperatura ambiental. Entonces ahora vamos a hablar un poco de la temperatura ambiental, y esto después lo podemos trasladar a las otras, ¿no? Pero vamos a hablar de la temperatura, que es como la más importante. En función de cómo interactúan los organismos con la temperatura ambiental,
tenida en cuenta como una condición, tenemos que podemos clasificar a los animales en dos grandes grupos, ¿sí? Bueno, las plantas también están ahí, ¿no? Pero voy a hablar más de animales porque es más fácil los ejemplos. Tenemos los endotermos, ¿sí? Y los ectotermos por un lado con una clasificación, y los homeotermos y poikilotermos por el otro. Seguramente escucharon todos estos términos y en cierta manera en lenguaje coloquial son equivalentes, pero de fondo tienen una diferencia sutil. Cuando hablo de endotermos, me refiero a que son organismos que pueden generar su propio calor corporal, ¿sí? Mientras que los ectotermos no generan su propio calor corporal, perdón. Mientras que los homeotermos se refiere a que son organismos que tienen temperatura constante y los poikilotermos a que tienen temperatura corporal variable. ¿Cuál es la diferencia? Que endo y ectotermos se refieren a un proceso fisiológico, al proceso fisiológico de generación de calor, mientras que homeotermos y poikilotermos se refieren a una condición corporal, en el sentido de que si la pueden mantener estable o no. ¿Sí? Es una diferencia sutil, pero bueno, estos serían los ectotermos, poikilotermos, son los de sangre fría, y los endotermos y homeotermos, los de sangre caliente, los que vulgarmente denominamos así. Si vamos a ver las características de ambos, cómo es esta relación que tienen con la temperatura externa, lo que tenemos es los endotermos, por ejemplo, aves y mamíferos, tienen temperatura corporal estable porque la mantienen mediante la generación de calor metabólico, ¿sí? Dentro de los límites de tolerancia, ¿sí? Pueden mantener su temperatura corporal estable a través de estos procesos metabólicos. Más allá de los rangos de tolerancia, obviamente los organismos se van a morir porque sus mecanismos no les alcanzan para compensar, para mantener estable, mantener la homeostasis de su cuerpo. Entonces, se puede decir que los endotermos controlan la temperatura corporal de su cuerpo de forma independiente a la del ambiente, dentro de sus límites de tolerancia. Por otro lado, tenemos los ectotermos. Los ectotermos mantienen una temperatura que va en línea con la temperatura ambiental, ¿sí? Si cambia la temperatura del ambiente, cambia la temperatura corporal de ellos. Y aquí tienen rangos de tolerancia un poco más amplios, pero no pueden controlar esa temperatura interna de forma fisiológica, pero sí la pueden controlar de forma comportamental siempre y cuando sea dentro de ciertos límites, ¿sí? Por ejemplo, los reptiles tienen el comportamiento de tomar sol o de evitar el sol, y con eso pueden hacer un control de su temperatura corporal, ¿sí? Entonces, esto es como la mayor definición, diferenciación que hay de los organismos con respecto a cómo los afecta la temperatura ambiental. Esto, después cuando veamos cambio climático, va a estar directamente relacionado a cómo el cambio climático, el calentamiento global, más que nada, afecta la distribución de los organismos, porque tiene mucho que ver con este tema, ¿sí? Pero eso lo voy a dejar para más adelante. Lo único que quiero transmitir es que la temperatura es como la condición más importante de todas y es la más estudiada hasta el momento. Respecto a este tema, ¿por qué la temperatura es tan importante el tener en cuenta? Porque la tasa metabólica está ligada a la temperatura ambiental y a la corporal. Entonces la tasa metabólica, por ejemplo, disminuye con la disminución de la temperatura. Y cuando disminuye la tasa metabólica, se lentecen todos los procesos internos de los organismos. En el caso de ectotermos y endotermos, ¿cómo es afectada esa tasa metabólica? Bueno, en los ectotermos es muchísimo más afectada y el efecto es muy marcado sobre el desarrollo. Y por ejemplo, les traigo a colación el tema de los insectos, ¿sí?
se ha desarrollado en los libros de fisiología el concepto de grados día. Yo no sé si lo escucharon, pero el concepto de grados día implica que para el desarrollo de los insectos se necesita una cierta combinación de temperatura con tiempo. Es decir, es como que, para que se entienda, es como que tienen que juntar determinada cantidad de calor, ¿sí? Tienen que juntar eso. Y, bueno, si pueden juntarlo, si completan lo que tienen que juntar antes, se desarrolla el insecto más rápido. Pero si ese calor, por ser la temperatura ambiental baja, se tarda en conseguir, el desarrollo se extiende. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, es este que les traigo acá de los saltamontes. Hay un estudio, está en el libro, si quieren lo pueden leer de ahí. Obviamente hay un umbral mínimo y un umbral máximo para el desarrollo que tiene que ver con el rango de tolerancia a la temperatura. Pero entre el mínimo y el máximo, la relación es lineal. Y lo que se ve es que, por ejemplo, el desarrollo de los huevos de los saltamontes tarda, o sea, que el huevo produzca una langosta, o sea, que eclosione ese huevo, tarda 17,5 días a 20 grados, pero tarda solo 5 días a 30 grados. Hay unos cálculos que se deben hacer, pero lo que quiero mostrarles acá es que el tiempo de desarrollo está directamente ligado a la temperatura ambiental, ¿sí? Y los insectos son ectotermos. Ahora bien, con respecto al desarrollo, fíjense, este gráfico celeste que está acá abajo es gentileza del grupo de mosquitos que trabaja acá en la facultad, en donde ellos hicieron un estudio, ¿sí?, sobre esta especie de mosquito, y fíjense que este es un estudio experimental, en donde vieron que el tiempo de desarrollo disminuye, ¿sí?, a medida que aumenta la temperatura media ambiental en el ciclo. Fíjense, entonces aquí claramente los mosquitos tienen un límite, al menos esta especie, de desarrollo a esta temperatura, y a medida que yo le doy condiciones más altas de temperatura, el desarrollo de las larvas de mosquitos se produce más rápido, ¿sí? Entonces, esto también tiene mucho que ver con las explosiones de los insectos y por qué en verano hay más, y por qué en determinadas condiciones se da una abundancia desmedida y demás, porque están directamente ligados a la temperatura. Y en los endotermos, el efecto de la temperatura sobre la tasa metabólica es más leve. ¿Por qué? Porque los endotermos, a través de sus procesos fisiológicos, pueden realizar la termorregulación, entonces pueden mantener, ¿sí?, la temperatura en ciertos límites estables donde las funciones fisiológicas se desarrollan con normalidad. Pueden termorregular, o sea, incrementar la temperatura corporal a través del metabolismo, también pueden bajar la temperatura corporal a través de la transpiración o de algún mecanismo de liberación de calor. Entonces aquí, fíjense que en el caso de los endotermos, ¿sí?, este es el rango de temperaturas a los que se produce, que se da bien la tasa metabólica, y fíjense que los ectotermos, ¿sí?, si bien lo que tienen es como rangos de tolerancia un poco más grandes, en donde tienen un óptimo en de tasa metabólica, pero también tienen cierta flexibilidad para poder, digamos, soportar esas variaciones del ambiente y seguir realizando sus funciones vitales. Entonces, yendo un poco a cómo es el efecto de las condiciones sobre los organismos, lo que tenemos es, seguimos hablando de la temperatura y también vamos a sumar algunos otros factores. El efecto que producen en los organismos va a depender de varios aspectos, de la intensidad con que se dé ese cambio en la condición, la duración que tiene esa condición en el sentido del tiempo, del organismo en cuestión que estemos hablando, si es ectotermo o endotermo, y qué tipo de organismo es, y de la distribución en el tiempo en que se dan esos cambios de condiciones. Entonces, por ejemplo, intensidad y duración, ¿sí?
supongamos que estamos mirando las condiciones frío, o sea, baja temperatura y tiempo de exposición. Para un organismo, y más que nada para un endotermo, no es lo mismo soportar un día frío, un día solo de frío, que una semana continua de frío. Y tampoco no es lo mismo soportar por día 2 horas de frío que 20 horas diarias de frío. Entonces, se van a generar respuestas en esos organismos que van a tener un costo. En este caso, en los endotermos, la termogénesis, o sea, la producción de calor interno, va a tener cierto costo y eso va a tener que ser invertido para soportar determinadas condiciones ambientales si es que permanecen en el lugar donde se están dando esas condiciones, ¿sí? Por otro lado, lo que tenemos es que las condiciones no actúan, pueden actuar por sí mismas, ¿sí? Y afectar directamente al organismo, pero también pueden actuar como estímulos o indicadores de cambios ambientales, como les explicó María en la primera clase, ¿sí? Las condiciones desfavorables que se avecinan se pueden predecir a través de otra variable ambiental que estamos teniendo de indicadora. Por ejemplo, se sabe que los organismos que migran lo que hacen es, cuando las condiciones desfavorables llegan a ese lugar donde habitan, se van a otro. ¿Qué son esas condiciones favorables? Se acaba la comida, baja la temperatura, se inicia una temporada de lluvias que los afecta y demás. Entonces, lo que hacen es se anticipan, ¿sí?, a la llegada de las condiciones desfavorables midiendo otra variable ambiental. Y en este caso, por ejemplo, las aves migratorias lo que hacen es, usan el fotoperíodo, o sea, la duración del día, la cantidad de horas de luz del día, como indicador de que se avecinan las condiciones, que van a cambiar las condiciones. Por ejemplo, si están en verano, el fotoperíodo, ¿qué va a pasar? La luz va a ser va a tener una duración grande en el día. A medida que ese fotoperíodo y las horas de luz se achican, ¿sí?, se hace más corta la etapa de la luz, y ellos van percibiendo que ese intervalo se va acortando, eso les es indicador de que se vienen las condiciones desfavorables, ¿sí? Invierno, frío, falta de comida y demás. Eso les da el indicador de que tienen que migrar. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las lluvias y las plantas. Esto es al revés. El incremento de la frecuencia de lluvias y en la cantidad de agua caída les da la señal de que se avecina la primavera. Entonces, lo que sucede es que las semillas inician el proceso de germinación, ¿sí? Se están anticipando a que van a venir las condiciones favorables. Y lo mismo para la floración, ¿sí? La temperatura es un indicador de que van a venir la temporada en donde la floración va a encontrar sus condiciones óptimas. Entonces, esa distribución en el tiempo, también de cómo van cambiando las condiciones, es importante en la interacción que tienen los organismos con el ambiente. Sí. Marce, nada, te aviso que son 16:25 y sí. Sofía está con la mano levantada. Bien, sí. Sí, mi duda es, ¿esto del efecto de las condiciones sobre los organismos se podría aplicar, por ejemplo, a los osos que invernan o no? ¿O es otro mecanismo? No, sí, justamente la hibernación y el torpor son dos respuestas de los organismos al cambio en las condiciones, que justamente lo iba a contar más adelante. ¿Sí? Ah, ok. Pero sí, estamos en esos ejemplos acá, sí. Les voy a explicar, cierro este tema hasta empezar con el siguiente lo paso al otro, pero voy a terminar este par de cosas que me quedaron, ¿sí? ¿Les parece? Esto es con respecto a la distribución en el tiempo. Después tenemos el efecto, ¿sí?, que produce teniendo en cuenta el organismo en sí mismo, ¿sí? Las condiciones pueden afectar las relaciones entre los individuos. Un poco de lo que hablábamos antes de la coexistencia, de que dos especies usen los mismos recursos y que estén interactuando. Lo que va a suceder es que a esto que hablamos antes de nicho y demás, se le suma el cómo sufren las condiciones cada tipo de individuo. Entonces, supónganse que tenemos
el desenvolvimiento acá en el eje Y, que está medido por, bueno, estas campanas. Una campana es la especie A, la otra campana es la especie B. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su desenvolvimiento? En función de esta intensidad de la condición que está acá en el eje X, que puede ser cualquiera, ¿sí? Puede ser la temperatura, puede ser cualquier otra. Entonces, lo que tenemos es, supongamos que el ambiente está en esta condición acá, en este valor, en esta intensidad. ¿Qué va a pasar? Si vemos las campanas de cada, de desenvolvimiento de cada especie, vamos a ver que esta intensidad corresponde a estar dentro del rango óptimo para la especie A, ¿sí? Pero sin embargo, para la especie B estamos bastante cerca del límite de tolerancia. Estamos en la parte de, digamos, subóptima, ¿sí? Subóptima o ya yendo en detrimento. Entonces, en este caso que pasara esto, y vinculado a lo de nicho que vimos, fíjense que a la especie A, si la especie A fuera competidora con la especie B, a la especie A le va a ir mucho mejor en su desempeño que a la especie B. ¿Por qué? Porque está en la parte de la intensidad, del rango digamos, de intensidad de las condiciones donde es favorecido. Entonces, estos cambios ambientales en ciertos parámetros también pueden afectar de manera diferencial a los individuos de las distintas especies. Entonces también tiene que ver, el efecto tiene que ver con el tipo de individuo y con la especie que estamos hablando. ¿Sí? Bien. Ahora, a ver, ya creo que estamos en horario casi, sí. Entonces les cuento lo que les voy a contar la clase que viene, se los presento ahora. Cuando existen condiciones adversas, ¿sí?, en el ambiente, o variación en los recursos y en las condiciones, lo que sucede es que el ambiente que está ocupado por los organismos se va a volver desfavorable de alguna manera. ¿Por qué? Porque va a haber escasez de recursos o porque va a haber malas condiciones ambientales, o sea, condiciones que los hacen estar fuera de lo que es su óptimo, ¿sí? Eso puede ser de manera constante o puede ocurrir en determinados momentos del ciclo o del año o de lo que estemos considerando. Entonces, acá los organismos tienen distintas estrategias, o sea, respuestas para enfrentar esos cambios ambientales, esas condiciones que se vuelven desfavorables. Entonces, los tipos de respuesta que definimos son, uno es la tolerancia, el otro es la especialización y el otro es el evitamiento. Estas respuestas, ¿sí?, van de la mano con tipos de adaptaciones que los organismos presentan. Por ejemplo, la tolerancia, la respuesta de tolerancia se lleva a cabo a partir de adaptaciones fisiológicas, ¿sí?, del funcionamiento del organismo. La especialización tiene en cuenta que se generan adaptaciones del tipo morfológico, o sea, de las estructuras del cuerpo en sí misma. Y la respuesta de evitamiento se da porque se dan adaptaciones del tipo comportamental. O sea, los organismos hacen frente a esas condiciones adversas a través de modificar sus comportamientos de actividad, por ejemplo. Entonces, todas estas respuestas conllevan a la adquisición de algún tipo de adaptación a ese ambiente que sería desfavorable. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta de esto? No, Marce, por lo menos no tenemos manos levantadas ni ninguna persona preguntando en el chat. Entonces voy a pausar el video y terminamos con el tema acá para continuarlo la clase que viene.